Listo. Bueno, ya estamos al aire, entonces bienvenidos. Vamos a darles como 10 minuticos para que se vayan conectando y se vayan uniendo a la charla. Mientras tanto, y ya pues presento a nuestro invitado y arrancamos con la charla. Vamos a dar 10 minuticos, bueno, 5 o 10 minuticos. Perfecto. Listo, Andrés, yo creo que podemos arrancar. Ya hay varias personas conectadas y pues el resto si quiere puede irse conectando pues a medida que vamos ya charlando y demás. Bueno, bienvenidos todos una vez más, digamos como a estas charlas de panel.
hemos transformado, digamos que el contenido a diferentes temas que sean, o sea, que traigan un beneficio real para todos los emprendedores y para todas las empresas. Hoy tenemos un tema súper especial y yo creo que es súper apetecido por todos los emprendedores y es, digamos que toda la parte de cuáles son esos temas legales o cómo se pueden proteger estas empresas que realmente no tienen mucho conocimiento a nivel legal, pues en esta época de crisis y yo creo que siempre, ¿no? Porque normalmente pues siempre hay varios temas que pues no es tan fácil como buscar cómo y dónde resolverlos. Quiero presentarles a Andrés Felipe Pantoja. Él es cofundador de Legal Mentors y socio legal. También está, digamos que asociado con ASO Startups, que también es uno de nuestros patrocinadores como de todas estas charlas. Tiene alta experiencia en proyectos de investigación, proyección de conceptos jurídicos en distintas áreas, negociaciones y creación de estrategias comerciales con énfasis en introducción a la propiedad intelectual de Estados Unidos. Derecho de las telecomunicaciones y gobierno corporativo y derecho de las multinacionales, con experiencia y conocimiento en las áreas de propiedad intelectual, derecho especial y derecho comercial. Miembro activo de la International Astronautical Congress, IAC. Entonces, bienvenido, Andrés. Este espacio, digamos que es todo tuyo. Espero que nos nutras y les llenes de conocimiento pues, a todos estos emprendedores de todo este tema legal que en realidad hace un montón de falta y que estoy segura que lo van a aprovechar un montón. Bueno, Carolina, muchas gracias por la invitación y por la introducción y le envío un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. La idea es darles una charla orientativa acerca de las medidas legales y jurídicas que deben tomar ustedes digamos, en este momento de crisis. Actualmente, nuestros clientes de alguna forma nos han llegado con muchísimas consultas cuando ya han, digamos, ejecutado la decisión sin asesorarse antes, para lo cual es indispensable que lo primero que hagan, es muy importante tener en cuenta, sacar las relaciones contractuales y cuáles son las obligaciones que tienen digamos, categorizarlas en el área laboral, en el área comercial y en el área societaria. Dentro del área comercial, lo que nosotros recomendamos, y de alguna forma mi recomendación es, primero hagan un diagnóstico jurídico de su empresa con base en las relaciones con sus proveedores, por ejemplo, en las relaciones con terceras personas que hagan parte de su operación diaria, básicamente. Entonces, una vez ya tengan esos contratos, esa lista, ese catálogo de contratos seleccionados e indicados, en ese momento puntual, encuéntrense digamos, en la siguiente situación. A ver, como les decía, muchas empresas nos han dicho, oiga, pero es que no tengo cómo cumplir el contrato, no sé cómo hacerlo, no sé cómo ejecutar las prestaciones a las cuales me obligué o los compromisos. Entonces nosotros la primera recomendación dentro de la categoría de derecho comercial es que busquen una renegociación del contrato por mutuo acuerdo. Recuerden que las partes pueden válidamente y en cualquier momento de su vigencia, es decir, durante el tiempo que dure el contrato, modificar los términos iniciales que dieron origen a esa relación contractual. Me explico. Si, por ejemplo, ustedes celebraron un contrato de arrendamiento sobre un local comercial, básicamente son el arrendador o el arrendatario indistintamente, analicen y revisen cuáles son los compromisos y obligaciones que adquirieron al momento de celebrar ese contrato de arrendamiento. Si ustedes consideran que no pueden o que les es muy difícil el cumplimiento, por ejemplo, de pagar el canon de arrendamiento, busquen en primera instancia una renegociación del contrato. Esa renegociación del contrato es indispensable que la dejen por escrito, háganlo a través de un otro sí, independientemente que el gobierno de alguna forma haya proferido o haya dado algunos alivios legales, eso no quiere decir que no se tengan que cumplir ciertos requisitos para que sea válida la decisión legal que ustedes tomen directamente. Entonces, como primera instancia, la renegociación del contrato siempre va a ser la mejor opción. Ya si ustedes ven que definitivamente no se puede renegociar el contrato por X o Y motivo, porque les es imposible de alguna forma el cumplimiento de la obligación o les es muy difícil el incumplimiento de la obligación, el cumplimiento de las obligaciones, perdón, vean cuáles son las cláusulas del contrato. Muchísimos contratos, contratos de suministro, contratos de arrendamiento,
contratos de prestación de servicios tienen una cláusula de terminación unilateral del contrato bajo una formalidad. Muchas veces nos encontramos que hay contratos de terminación unilateral del contrato siempre y cuando se avise con 30 días de antelación. No digo que sea la regla general, es lo que nosotros nos hemos encontrado en el mercado. Entonces, primero analicen y revisen cuáles son las cláusulas contractuales que rigen la relación con contratistas, que rigen la relación con aquella persona que les provee los suministros y así sucesivamente con todos aquellos terceros que tienen relaciones contractuales con ustedes. Si encuentran que hay una cláusula que habla de terminación unilateral y ya votaron la primera medida, que es la renegociación de mutuo acuerdo, podrían acceder a este mecanismo de dar por terminado el contrato siempre y cuando esté establecido en el contrato. Las terminaciones unilaterales nosotros las recomendamos en la medida en que definitivamente les sea imposible a la parte cumplir con las obligaciones contractuales y que adicionalmente estén debidamente establecidas en relaciones contractuales, como bien les decía. Muchas veces los empresarios, muchas veces las personas, muchas veces y nuestros clientes puntualmente nos han dicho que están incursas en una causal de fuerza mayor, por lo cual pueden terminar, ese es el imaginario que hay en este momento, por lo cual pueden dar por terminado de manera unilateral el contrato. Eso es un mito que se ha creado y que es bueno tenerlo en cuenta. La fuerza mayor puede exonerar a las partes siempre y cuando se cumplan unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Para que tengan en cuenta y para que no aleguen la fuerza mayor siempre. He escuchado de ese concepto prácticamente en todas las conversaciones que he tenido para terminar contratos de arrendamiento, por ejemplo, cuando es el arrendatario me dice, oiga, es que definitivamente yo no puedo pagar el canon de arrendamiento porque estoy en una fuerza mayor. No siempre hay fuerza mayor. Y en el lado del arrendador ocurre exactamente lo mismo. Entonces, para concretar en los tres requisitos que deben confluir de alguna forma para que se genere esta fuerza mayor, en primer lugar, el hecho debe ser imprevisible. El hecho de que el hecho sea imprevisible, es decir, el evento, es que en circunstancias normales no puede ser previsto al momento de la celebración del contrato. Es decir, cuando las partes contractuales celebraron el contrato de arrendamiento, no pudieron prever que iba a ocurrir el COVID-19, por lo cual esa imprevisibilidad se puede cumplir como requisito. En segundo lugar, el hecho debe ser irresistible. El hecho de que sea irresistible quiere decir que la ocurrencia del evento, así como las consecuencias de su ocurrencia, no pueden ser resistidas por la parte deudora, es decir, por quien debe la prestación o la actividad o la suma de dinero como tal de la obligación. Acá es donde nosotros hacemos especial mención, porque esta parte, este requisito de irresistibilidad, es el que muchas veces no se presenta en los contratos. O sea, a alguna de las partes se le hace imposible el cumplimiento de las obligaciones. Yo creo que esto lo podemos ejemplificar de esta manera. Si, por ejemplo, tengo una comercializadora de pescado en Villavicencio y mi principal comprador es una cadena, un almacén de cadena, perdón, en Bogotá, por ejemplo, y hay un derrumbe en la vía Villavicencio-Bogotá, se me hace imposible el cumplimiento de la prestación de llevar el pescado de un lugar a otro por cuanto no hay vías. En ese caso podemos hablar de fuerza mayor, pero si suben el precio de la gasolina considerablemente y representativamente, lo que sucede es que se me vuelve extremadamente costoso el cumplimiento de esa obligación. En uno y otro caso, la consecuencia pues es diferente, porque en el caso de que sea una fuerza mayor y que sea imposible para mí el cumplimiento de llevar ese pescado de un lugar a otro, pues puedo dar por terminado o suspender el contrato. Mientras si el contrato se vuelve excesivamente costoso, es decir, la actividad de llevar el pescado de Villavicencio a Bogotá se me vuelve extremadamente costoso, lo que hay ahí, lo que debe hacerse en una primera instancia es una renegociación del contrato, básicamente. Y el tercer requisito que debe confluir para que se genere la fuerza mayor es que el hecho esté por fuera de las partes. Es claro que el COVID-19 está por fuera de las partes, por lo cual el grueso de las situaciones puede presentarse la imprevisibilidad y que esté por fuera de las partes, pero no la irresistibilidad. Por eso no siempre aleguemos que hay fuerza mayor sin estar debidamente asesorados.
Para darles, digamos, un caso puntual, muchas veces los empresarios están incursos en un estado de imprevisión, que como les decía bien, no es que se les vuelva imposible el cumplimiento de las prestaciones, de las actividades a las cuales se comprometieron, sino que se les vuelve excesivamente costosas. Para ese caso, pues la renegociación siempre es la mejor opción. Entonces, si ya ven que definitivamente no pueden cumplir con el contrato o no puede haber una renegociación de mutuo acuerdo o no pueden terminar unilateralmente el contrato porque no hay una cláusula en el contrato que así lo disponga, entonces es indispensable y es fundamental que tengan en cuenta y que vean qué otras medidas se pueden utilizar desde el punto de vista legal, como por ejemplo puede ser la resolución, o sea, la terminación del contrato, pero eso ya se tiene que hacer en una instancia judicial. Entonces, lo que puede hacer y la mejor estrategia legal y la recomendación que nosotros siempre damos es llevar a cabo una negociación efectiva y eficiente de cara a que las dos partes se vean beneficiadas. Esto no es un tema netamente jurídico, esto es un tema comercial en el que todo el mundo se tiene que apoyar y todo el mundo se tiene que ayudar. Les pongo un caso puntual. Nosotros hemos hecho ya un estudio de cuántas personas, cuántos de nuestros clientes han llegado con el tema, por ejemplo, el contrato de local comercial, son 30 personas en las últimas 2 semanas, con los cuales hemos logrado la renegociación de mutuo acuerdo. Eso es un claro ejemplo que no necesariamente tienen que dar por terminado el contrato de manera unilateral o le pueden dar un alivio en el caso que ustedes sean los arrendadores a los arrendatarios de cobrar, por ejemplo, a cuotas, suspender un canon de arrendamiento y lo que se acomode mejor para el beneficio de las dos partes. Esto en materia comercial aplica prácticamente para todos los contratos de naturaleza comercial. Ahora, hay un tema muy sensible y hay un tema muy importante para todas las empresas, que es el tema de derecho laboral. Acá es donde el empresario y el cliente de alguna forma puede tomar una decisión que va a repercutir negativamente a corto, mediano o largo plazo en su empresa. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Y por eso creamos un catálogo de medidas que lo dividimos en 3 grandes categorías. En primera categoría, o sea, la primera categoría hace referencia a las medidas que deben pensar en primera instancia. O sea, medidas que deben tomar o que deben ver como primera medida, valga la redundancia. Como puede ser, en primer lugar, la implementación del trabajo en casa. Entonces, si la actividad ejecutada por el trabajador puede realizarse desde el lugar de residencia, el empleador debe permitir que desde allí preste su servicio. Esta modalidad se diferencia del teletrabajo, muy importante tenerlo en cuenta, en tanto la medida es temporal hasta que cese los efectos de la contingencia, o sea, hasta que se termine ya sea el estado de emergencia o ya sea la situación del COVID-19. Es vital tenerlo, no lo podemos de alguna forma prolongar, o bueno, se puede prolongar siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos de ley, pero para nosotros es la medida más, digamos que más se puede adecuar a los intereses tanto de la empresa como del trabajador. En segundo lugar, dentro de las medidas de primera instancia que le recomendamos a los empresarios que tomen, está teletrabajo. El teletrabajo también permite desempeñar las funciones a través de la tecnología sin requerir la presencia física del trabajo en las instalaciones de la empresa. En ese escenario ya existen muchísimas herramientas tecnológicas que permiten desarrollar o ejecutar las actividades de muchos trabajadores. No todos, soy consciente, porque no todos los trabajadores pueden adaptarse a un teletrabajo en este caso puntual. En tercer lugar, hablamos de las licencias remuneradas. Si la empresa lo considera y lo ve viable, el empleador puede otorgar licencias remuneradas en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. La analogía a la grave calamidad doméstica puede ser perfectamente el tema del COVID-19, pero esta también es una medida que han adoptado muchas empresas. Particularmente la recomendamos cuando la empresa tiene una planta superior de 50 trabajadores, que perfectamente puede, de alguna forma, más allá de diversificar las actividades, podría complementar algunas de las actividades que las personas hacen en otras diferentes. Entonces, otra medida de primera instancia es el salario sin prestación del servicio. Cuando no se pueda implementar ninguna de las medidas anteriormente descritas y el empleador se vea en la obligación de enviar a los trabajadores a sus casas, se podría presentar el pago de salario sin prestación del servicio.
servicio. Esto es una medida muy compleja, es difícil de implementar, pero si, por ejemplo, la empresa no ha tenido fracturas desde el punto de vista financiero que deriven del COVID-19 o del estado de crisis en la que estamos, perfectamente podría hacer o implementar esta medida de cara a que no se dañe la moral corporativa de la empresa, que es lo más importante. Y en quinto lugar, dentro de esta primera instancia de medidas que puede adoptar el empresario, están las vacaciones anuales anticipadas y colectivas remuneradas, que muchos empresarios ya implementaron, ya lo hicieron de esta manera. Pensábamos que las medidas, digamos, de emergencia sanitaria iban a durar únicamente 15 días, se prolongaron, pero si no lo han hecho, esta puede ser una medida que puede ser bastante interesante para sus empresas. Una de las opciones más viables, además, que tienen los empleadores para enfrentar esta situación de emergencia sanitaria es conceder este tipo de vacaciones a los trabajadores. Entonces, para el otorgamiento de estas vacaciones, el empleador deberá avisarle al trabajador con un término de antelación de un día, según las medidas que ha adoptado el gobierno para darle un alivio a los empresarios. Para aquellos trabajadores a quienes se les anticipe las vacaciones, los días otorgados por este concepto podrán ser descontados de los 15 días hábiles consecutivos a que tienen derecho por haber prestado sus servicios. Es fundamental. Obviamente esto, pues son vacaciones, es un derecho que tiene el trabajador, pero también se le puede descontar cuando se hace y cuando se toma esta medida como tal. Las recomendaciones de segunda oportunidad o de segunda instancia. El catálogo de recomendaciones, como bien decíamos, la primera, o sea, las 5 recomendaciones o 5 medidas que les acabamos de dar son las de primera instancia. Ahora vienen las de segunda instancia. Si definen y determinan que no pueden implementar las medidas anteriormente descritas, les recomendamos que vean esta segunda instancia de medidas. En primer lugar, la disminución de salarios por mutuo acuerdo. El empleado y el trabajador de mutuo acuerdo pueden acordar una disminución del salario en virtud al artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone que el trabajador y el empleador pueden revisar el contrato de trabajo cuando sobrevengan imprevisibles, como es el caso del COVID-19 y como ya todos conocemos, y graves alteraciones a la normalidad económica. Es claro que digamos, esta crisis ha impactado negativamente tanto a trabajadores como a empleadores. Entonces, esto es una medida de reducirle de alguna forma los costos monetarios que puede llegar a tener el empleador por concepto o por del COVID-19. Siempre hay que realizar dicha disminución de mutuo acuerdo. No se puede tomar de manera unilateral. El trabajador debe aceptar que efectivamente la disminución del salario. También es claro decir que se debe respetar el mínimo vital del trabajador. No es que, de acuerdo, el trabajador empieza a vengar ahora un salario aproximado, estoy hablando en borrador, de 200.000 pesos mensuales. Acá se debe respetar el mínimo vital y eso es muy claro tenerlo en cuenta. Por eso, nuestra recomendación es, si se va a optar por esta medida, indispensable tener una asesoría que les lleve, digamos, que tenga, mejor dicho, que lleve a cabo un protocolo efectivo y eficiente de cara a que tengan, pues, lógicamente, atenuar los riesgos. En segundo lugar, la suspensión o modificación de beneficios extralegales, teniendo en cuenta o teniendo presente que estos beneficios son los que otorga por mera liberalidad el empleador a sus trabajadores y que no son constitutivos de salario como tal, el empleador puede de manera transitoria y temporal suspender o modificar dichos beneficios a fin de prever adecuadamente la estabilidad del empleo. Esto básicamente es una medida que lo recomendamos también, como decimos, si la empresa no se ha visto afectada por el COVID-19 y por la crisis que estamos viviendo, pues no habría razón para que suspendiera estos beneficios, salvo que ya internamente lo decida. Bueno, en tercer lugar, suspensión de los contratos de trabajo. Recuerden que esto es medida de segunda instancia. Si no pudieron implementar las de primera instancia, estas son las que recomendamos como segunda instancia. Entonces, en tercer lugar, dentro de las medidas de segunda instancia, la suspensión del trabajo. De conformidad con el artículo 52 del Código Sustantivo del Trabajo, los trabajos, mejor dicho, cuáles son los efectos de esta suspensión. Para el trabajador, cesa la obligación
de prestación del servicio. Para el empleador, cesa la obligación de pagar el salario al trabajador. Tercero, el tiempo de suspensión puede descontarse al momento de liquidar cesantías, intereses de las cesantías y vacaciones. Y cuarto, el empleador con tiempo con la obligación de pagar salud y pensión de los trabajadores. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que lo revisen si van a implementar esta medida, ¿sí? En tercer lugar, la fuerza mayor dentro de alguna forma, dentro de las relaciones laborales. Al igual que en materia comercial, como bien les explicábamos, para que se configure la fuerza mayor o el caso fortuito en Colombia, deben concurrir las siguientes características. Estamos hablando en materia laboral, es prácticamente lo mismo que en materia comercial. En primer lugar, el hecho debe ser irresistible. En segundo lugar, el hecho debe ser imprevisible. Y en tercer lugar, el hecho debe ser externo o ajeno a la voluntad de las partes. Entonces, para poder suspender el contrato de trabajo, se tiene que configurar esta fuerza mayor y tienen que concurrir estos requisitos que les acabo de decir. Pero entonces, es indispensable que la declaratoria de emergencia económica y social no configura por sí sola una fuerza mayor, que eso es otro de los mitos que se ha creado al interior del ecosistema empresarial. Eso no es cierto. Por sí sola, el COVID-19 o la emergencia económica y social no configura fuerza mayor. Que los empleadores no la pueden invocar como tal. Se hace necesario que se acredite por lo menos lo siguiente. Primero, que la emergencia del COVID-19 impide la ejecución de los contratos de trabajo por afectar directa o irremediablemente la actividad económica de la empresa. Y en segundo lugar, la imposibilidad de implementar medidas alternativas de empleo, que fueron las que les di en primera instancia como medidas que pueden adoptar las empresas. Si ustedes ven que se configuran estos 5 requisitos, podemos hablar de una fuerza mayor y se podría suspender el contrato de trabajo. Al empleador no les dable invocar la fuerza, o sea, no lo puede hacer la fuerza mayor simplemente por presentar disminución de ganancias, ya que estos eventos son propios de toda actividad económica. Entonces, por el hecho de que haya presentado disminución de sus entradas, básicamente, económicas, eso no quiere decir que ya sea como tal un estado de fuerza mayor. Entonces, por suspensión de actividades o cláusula temporal de la empresa en todo o en parte. Estamos hablando de la suspensión del contrato. Se puede presentar por fuerza mayor o suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa en todo o en parte, repito. El empleador puede suspender temporalmente los contratos de su empresa hasta por 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de su voluntad, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo. Indispensable que haya una previa autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Si no hay autorización por parte del Ministerio del Trabajo, la empresa se va a exponer a todos los riesgos legales o a un eventual pleito judicial. Y en tercer lugar, como causales de suspensión del contrato, está la licencia no remunerada también para los trabajadores. Entonces, las licencias no remuneradas también suspenden los contratos de trabajo. El Ministerio de Trabajo prohibió a los empleadores obligar a los trabajadores a solicitar y acceder a tomar licencias no remuneradas sobre pretexto de mantener el empleo. Dicha práctica se considera ilegal según el Ministerio de Trabajo. Entonces hay que tener muy en cuenta y hay que tener muy claro que esto no se puede hacer induciendo de alguna forma al empleado a que acceda o que tome esta licencia no remunerada, básicamente. Entonces, como medidas de tercera instancia, de última instancia, las que recomendamos, si no pudieron acceder a la primera y a la segunda, estas son las medidas que recomendamos y que de alguna forma les sugerimos. Entonces, en primer lugar, terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Como última medida, el empleador puede optar por despedir sin justa causa a sus trabajadores, pagándoles la respectiva indemnización de acuerdo con el tipo de contrato de trabajo que se tenga suscrito. Si es un contrato a término fijo, es diferente la indemnización, así es un contrato por obra o labor, o si es un contrato a término indefinido. Para lo cual es muy importante que si van a tomar
esta medida de última instancia. Si ya definitivamente ven que no pueden dar las otras medidas anteriormente descritas, es importante y es fundamental que se asesoren y entiendan cuál es el conducto regular para poder dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa. Y en segundo lugar, la terminación de contratos de trabajo de mutuo acuerdo o por expiración del plazo fijo pactado o por finalización de la obra en el evento hipotético que sea un contrato por obra o labor. Bien sabemos que esa laboral, es decir, las personas son parte integral e indispensable de las empresas. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hacemos esta recomendación en última instancia. Si definitivamente la empresa ya está ahogada y financieramente no puede sostener una nómina, recomendamos ya como última instancia que intente dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo. Esa terminación del contrato de mutuo acuerdo pues se puede hacer a través de un documento escrito y perfectamente se puede llevar a cabo, pero bien lo decimos, tiene que ser una medida de última instancia. Entendemos y sabemos que la crisis actual de alguna forma ha impactado negativamente a las empresas, ¿sí? Entonces, esto es una medida que se ha adoptado mucho, pero también tiene que tener en cuenta que deben llevarse pues una serie de solemnidades, por lo menos que quede en documento escrito, que la liquidación se haga apropiadamente, no dejar de cumplir con ninguna obligación porque al hacerlo eso puede repercutir, como decíamos en un inicio, de manera negativa en la empresa, no mañana, no pasado mañana, no en una semana, no en un año, puede que sean 10 años. Entonces, bueno, otro tema que es bastante sensible y que de alguna forma también nos han preguntado mucho son las medidas de pago parcial del aporte al sistema general de pensiones. Este es el decreto, si lo quieren revisar, 558 de 2020. ¿En qué consiste? Esta medida es un alivio otorgado por el gobierno nacional, como todos los otros, mediante el cual se pretende brindar mayor liquidez tanto a los trabajadores como a los empleadores, en el marco de esta emergencia sanitaria, por supuesto. Esto implica que la medida no es obligatoria por cuanto las empresas, o sea, los empleadores y los trabajadores están en toda libertad de elegir si se acogen o no a dicho beneficio. ¿A quiénes se aplica el decreto? El decreto se le aplica a todos los trabajadores del sector público-privado, a nosotros nos corresponde más el sector privado, por supuesto, que se encuentren afiliados al Sistema General de Pensiones. La norma no discrimina por rango de salarios los trabajadores que pueden o no ser beneficiados con la norma. Es decir, se le aplica a todos los trabajadores sin importar si vengan un salario mínimo o más. No hay un límite de cuánto dinero debe vengar de alguna forma el trabajador para que se le aplique este decreto. ¿Cuál es la disminución? Para los periodos de abril y mayo, que ya pasaron, el aporte a pensiones se podía realizar únicamente sobre el 3%. Para quienes lo hicieron de esa manera, tener en cuenta esa información y si se adecuó a la actividad que hicieron, que es el porcentaje con el que se cubre el aporte al seguro provisional, al régimen de ahorro digamos, de sobrevivencia en el régimen de prima media con prestación definida. De ese 3%, el empleador le corresponde asumir el 2.25% y el 0.75% le corresponde asumirlo al trabajador. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar que es un ladrillo y es un tema muy, digamos, muy difícil de digerir, por llamarlo de esa manera, porque es un tema muy técnico y jurídico, es muy importante que los empleadores tengan en cuenta y estén conscientes de que se deben cumplir con todos estos requisitos de debida manera, porque si no puede, como bien lo decíamos, repercutir de manera negativa a largo plazo. Entonces, para seguir con esto, la recomendación es respecto del contrato de aprendizaje y de esta manera terminamos digamos, las orientaciones en lo que respecta a la categoría de derecho laboral. Entonces, acuerdo número 15, SENA, acuerdo número 15, 2003, ya saben en qué consisten, muchos empresarios tienen la obligación de contratar de gente de SENA, básicamente. Entonces, los contratos de aprendizaje se podrían suspender temporalmente con ocasión a la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que debido a la misma, el aprendiz no está recibiendo la formación práctica profesional que necesita, que es la función y de alguna forma es la razón por la cual se genera esta obligación legal. Esto implica que
Debido a la contingencia, o sea, al COVID-19, a la crisis que estamos pasando actualmente, el aprendiz no está obligado, digamos, no está ni obligado ni logrando el objetivo de adquirir las nuevas habilidades o aptitudes profesionales en desarrollo de la actividad para la cual fue contratado, ya que no está trabajando ni practicando efectivamente. En este caso, la suspensión deberá dejarse por escrito, esa es la formalidad y ese es el requisito que tenemos que tener en cuenta y que de alguna forma pues se debe implementar en todas las empresas. Y durante la suspensión, el aprendiz no tendrá que prestar ningún servicio y la empresa no tendrá que pagar el apoyo de sostenimiento. Sin embargo, la empresa deberá continuar efectuando los respectivos aportes de salud al aprendiz. Esto de alguna forma es vital que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en materia laboral muchas empresas han cometido y han incurrido en decisiones que no están del todo validados por una norma legal. Acá lo que tenemos que hacer todos es crear una estrategia a través de la cual podamos perfectamente desde lo legal, es decir, tomar decisiones, ejecutar un plan fácil de actuar básicamente y tomar decisiones que no vayan a afectar a la empresa como tal, o mitigar la mayoría de riesgos posibles. Y estas medidas de primera instancia, de segunda instancia y de tercera instancia en materia laboral pueden ser un salvavidas de alguna forma para los emprendimientos y para las empresas que todos los días nos llegan con este tipo de consultas. Ahora podemos hablar de la materia societaria. Todo lo que yo les estoy diciendo son consultas que en tiempo real y en vía real nos han hecho nuestros clientes y que nosotros de alguna forma hemos creado unos manuales y unos planes de fácil ejecución para que los emprendimientos y para que las empresas los ejecuten y mitiguen los riesgos. Vamos a enviarles, por supuesto, un manual para que tengan en cuenta todo lo que les estamos diciendo. Entonces, medidas transitorias en lo que respecta al ámbito societario, o sea, a lo que es ya, digamos, la sociedad como tal, la empresa como tal, entre todos los socios. Entonces, el decreto 398 del 2020 permite llevar a cabo reuniones no presenciales sin presencia de todos los socios o miembros del órgano societario que se reúna. ¿Eso qué quiere decir? Que los socios de una empresa pueden perfectamente reunirse, no necesariamente tienen que estar de manera presencial, pues porque no lo permite, hay una limitación a la libre circulación, básicamente, y tampoco tienen que estar presentes todos los socios. En tal sentido, la norma aclara que la reunión se podrá llevar a cabo de forma no presencial siempre que se cuente con el número de participantes necesarios para deliberar, no para tomar decisiones. Recuerden que en las empresas hay un quórum deliberatorio y otro quórum decisorio. Entonces, si la empresa cuenta con ese quórum deliberatorio, de acuerdo a los estatutos de la sociedad y a lo que la ley nos diga, dependiendo de las decisiones que se vayan a tomar, puede perfectamente la empresa tomar decisiones sin exponerse a ningún riesgo legal en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que estos tips, tanto en materia comercial, en materia laboral y en materia societaria, son importantes y son indispensables. ¿Qué sucede ahora? Yo entiendo también, y lo sabemos, que hay muchas empresas que se han visto afectadas, lo repito por tercera vez, financieramente, y que muchas han llegado a preguntarnos, oiga, necesitamos liquidar la empresa ya, no podemos seguir operando, definitivamente se nos está volviendo excesivamente costoso el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de las obligaciones. Yo les hago una recomendación y eso sí es vital que lo tengan en cuenta. Saquen un mapa, mapeen cuáles son los contratos que tienen, vean cuáles son las líneas de negocio que están desarrollando en este momento. Analicen y revisen si pueden diversificar las actividades económicas, si pueden generar nuevas fuentes de ingresos. No, no tienen que tomar una decisión a la sin antes ver cuál es la estrategia no legal, sino la estrategia comercial para que puedan llevar a cabo, digamos, de alguna forma, una culminación de esta crisis de manera exitosa, adecuada. Si definitivamente ven que no pueden continuar con el negocio, con la actividad económica, porque ya está la afectación, que se les hace imposible el continuar con la misma, no piensen en primera instancia en la liquidez de la sociedad. También existen herramientas de alivio como salvavidas, como es la ley 1116 de reestructuración y reorganización empresarial. Hay otras medidas que se pueden adoptar, unas estrategias que obviamente tienen un componente legal, pero que más que legal es un componente comercial. El hecho de
entrar en el contrato, eso puede ser perfectamente una estrategia comercial, lógicamente con un trasfondo legal, pero véanlo, vean el panorama completo, no tomen una decisión a la ligera, no tomen decisiones de manera acelerada, arbitraria también y sobre todo en tema laboral, asesórense muy bien y si van de alguna forma a suspender, por ejemplo, el contrato alegando que hay una fuerza mayor, indispensable que tengan en cuenta los 5 requisitos que ya les mencioné. Si, por ejemplo, son, vuelve y juega, el arrendatario de un local comercial desde el cual ejercen su actividad económica y definitivamente no pueden continuar con el pago del arrendamiento, también entiendan que el arrendador necesita o de pronto vive de ese canon de arrendamiento. Si las dos partes entienden que hay unas necesidades y que pueda llegar, digamos que entre las dos partes se puede llegar a una negociación eficiente, en donde obviamente se va a ver afectados los costos de una y otra, pero se puede llegar a una negociación o a una renegociación del contrato de mutuo acuerdo de manera eficiente, estoy seguro que las dos partes van a acceder. ¿Sí? Por ejemplo, hemos llegado, en caso de que sea el arrendador, perfectamente puede diferir los canos de arrendamiento o de, no sé, de mayo, junio y julio a 12 cuotas, 24 cuotas, o darle ciertos salvavidas al arrendatario que de alguna forma le permitan continuar con su actividad. Lo mismo sucede con los proveedores, lo mismo sucede con los contratistas, y así sucesivamente con todas aquellas personas que hacen parte y que hacen posible que se ejecuten las prestaciones y que sea una realidad el negocio que tenemos. Entonces, bueno, estas son las medidas y de alguna forma las recomendaciones que nosotros damos. Yo creo que podemos saltarnos ya a las preguntas. Si de pronto, Carolina, tienen alguna pregunta puntual respecto de las categorías y de las medidas que les acabo de recomendar. Muchas gracias a ti, Andrés. Yo creo que en verdad todo lo que nos dijiste fue demasiado valioso y a veces no tenemos en cuenta pues todas las posibilidades y sobre todo las opciones, ¿no? Porque no hay una, sino hay un montón de opciones a las que uno puede recurrir tanto como empleador y como empleado, digamos. Tenemos dos preguntas que nos han hecho. La primera es, en tu experiencia, ¿de qué porcentaje promedio se han renegociado los arrendamientos? Bueno, mira, eso es muy relativo. Básicamente, más allá de la experiencia, lo que hay que entender es que hay dos partes contractuales, está el arrendatario y el arrendador, los dos tienen necesidades, los dos pues van a acceder a una negociación que vaya a ser beneficiosa para la... Entonces, en mi experiencia, te voy a dar 3 medidas que puedes implementar. En primera medida, o sea, primera opción, reducir el canon de arrendamiento hasta por el 50%, eso lo hemos hecho con bastante frecuencia, de hecho, hasta por 3 meses, prorrogables por 3 meses más, o bueno, ya lo que las partes de común acuerdo y que lo que el contexto de la relación nos diga, ¿sí? En segundo lugar, hemos visto también que es una medida que ha sido bastante beneficiosa y un salvavidas, el hecho de coger 3 cánones de arrendamiento, por ejemplo, o un canon de arrendamiento y diferirlo a cuotas, básicamente a 24 cuotas, 12 cuotas, o como las partes consideren que puede ser la mejor opción. Y en tercer lugar, suspender los cánones de arrendamiento. Si el arrendador puede suspender los cánones de arrendamiento por 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues esa es la medida que se debería tomar en primera instancia. Pero pues lógicamente hay que tener en cuenta que hay que llegar a una negociación benéfica para las dos partes, que Bueno, vaya a romper esa conmutatividad. Sí. buenísimo. Y la otra pregunta es, en reducción de salarios, ¿qué porcentaje promedio se ha negociado por el COVID-19? Bueno, eso depende de cuánto esté vengando la persona. Como bien decíamos, no se puede afectar y no se puede dañar el mínimo vital, es decir, no se puede fracturar ese mínimo vital, para lo cual si la persona tiene un salario integral, por ejemplo, que es más de 10 salarios mínimos, pues uno ahí ya puede jugar, digamos, con un porcentaje representativo, significativo. Sabemos de empresas, también lo hemos hecho de esa manera, pero si la persona está ganándose, por ejemplo, un salario mínimo mensual, es difícil hacer una reducción al salario en ese sentido. Pero para responder tu pregunta concreta, nosotros oscilamos entre un 30% a un 15% más o menos. Súper. No nos han hecho, si tienen preguntas, este es el momento. No nos han hecho más preguntas hasta el momento, han sido esas dos. Eh, Perfecto.
Igual creo que es importante recordarles que nosotros a través de Panal, digamos, todos los que son suscriptores de Panal, nosotros les vamos a compartir una documentación que Andrés nos ha compartido previamente, que seguramente también les va a ser muy útil. Y esta charla igual queda en todos nuestros canales, en YouTube, en Facebook, se las mandamos, digamos, por correo para que la tengan súper presente y la puedan volver a escuchar y la puedan tener, digamos, ahí con todos los consejos que nos has dado. Perfecto. Bueno, y ahí podemos hablar perfectamente, independientemente de estas categorías, yo creo que hay que ser bastante reiterativos en que las empresas deben, es decir, tienen que crear una estrategia comercial. Lógicamente, esto siempre va a tener un trasfondo legal, claro que sí, pero esa estrategia comercial es vital, es fundamental. Yo hago un llamado para que hagan protocolos. Nosotros internamente definimos un protocolo como un plan de fácil ejecución. Entonces, si ustedes encuentran cuáles son los contratos comerciales que tienen con proveedores y ven qué obligaciones definitivamente no pueden cumplir, cuáles se les hace excesivamente costosas cumplir, como por ejemplo el contrato de arrendamiento, poniendo un caso puntual, en el otro el contrato de suministro. En esos dos casos puntuales ya pueden tomar una decisión basada en datos claros y ver cuál es el contenido del contrato, porque muchas veces no es necesario terminar, mejor dicho, exponerse al riesgo de terminar unilateralmente el contrato sin antes ver que efectivamente el contrato tenía una cláusula de terminación unilateral con, estoy hablando en borrador, digamos, con un preaviso de 30 días, por ejemplo. Entonces, más allá del tema legal, es indispensable que tengan en cuenta que lo primero que tienen que ver es una estrategia comercial. La estrategia comercial en este momento es indispensable. Y por otro lado, en la medida en que ustedes preserven las relaciones con sus trabajadores, pues para ningún empresario, para ningún emprendedor es fácil, es sencillo despedir o terminar los contratos laborales. Para eso les recomiendo que vean si de pronto pueden diversificar las actividades económicas, no sé, de pronto si tienen mejor dicho, si tienen el arrendamiento de un local comercial en un centro comercial que en este momento por obvias razones está cerrado, pensar en un e-commerce, crearlo, ahorita ya hay unas herramientas tecnológicas muy buenas, se pueden asociar, se pueden aliar con más personas para crear una especie de e-commerce y recibir una fuente de ingresos diferentes que no les lleve a terminar los contratos laborales. O que, bueno, si lo tienen que hacer, ya sea como medida excepcional, pero que por el miedo de lo que vaya a pasar, no lo vayan a hacer, pues, tomando una decisión sin pensarla, mejor dicho. Yo creo que Buenísimo. eso es, sí, Sí, yo creo que la mayoría, sí, yo creo que la mayoría de personas también tienen un montón de dudas y creo que tú has resuelto muchas de ellas acá y es el tema de, claro, son empresas pequeñas, son startups, son, digamos, empresas emergentes que realmente no es que tengan, digamos, que unos números supremamente altos. Y pues claro, el tema de los empleados y el tema de cómo cobijarse ahí, cómo poder llegar a negociaciones con ellos, cómo poder ser claras, o sea, claros como en esa negociación, pues es bien importante. Nos están haciendo otra pregunta exactamente. que es no, perdón. Ya que se están abriendo nuevos negocios. No, pensé que, no, mentira, sí, perdón. Para nuevos contratos de arrendamiento, ¿en qué porcentaje se han caído los precios en su experiencia, ya que se están abriendo nuevos negocios? Ya que están, o sea, los contratos de arrendamiento, perdóname si te entendí bien la pregunta, o sea, ¿cuánto, de cara al arrendador, en cuánto están contratando, mejor dicho? Yo creo que es la pregunta es más realmente cuánto, o sea, si se ha caído el canon de arrendamiento teniendo en cuenta la crisis. O sea, como se están Bueno, abriendo nuevos negocios y todo el rollo, si esto ha afectado, digamos, como esa parte, me imagino yo, el porcentaje. listo, bueno, yo creo que, a ver, es un hecho notorio que ya el mundo y particularmente todo el ecosistema empresarial está empezando a migrar a los temas digitales. Entonces, ya un espacio físico, pues no va a ser tan, de alguna forma, tan apetecido, por llamarlo de esa manera, como era antes. Yo creo que el efecto rebote y el efecto indirecto que va a tener, obviamente, ese cambio de paradigma, ¿sí? Va a ser precisamente que se van a caer algunos porcentajes de los valores de los cánones de arrendamiento.
Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene oficinas en la 93 y ahorita pues dice, no, esto ahorita nadie, no creo, pues él dice, o sea, nadie va a arrendar porque es claro que ya muchas empresas van a migrar sustancialmente a lo digital. Obvio hay unas actividades y hay unas labores y de cara a crear pues una moral corporativa es importante que las personas estén juntas, se conozcan, pero eso indispensablemente, o sea, indudablemente, perdón, va a tener un efecto en los cánones de arrendamiento, en la reducción, ¿sí? Pero no tengo un dato claro. Perfecto. Sí, y yo creo, bueno, eso también es importante. Así como obviamente estamos incursos en una crisis, el montón de oportunidades que se han abierto y el montón de alternativas que se han abierto es inmenso, o sea, es impresionante. Ahorita los negocios convencionales tienen un gran reto que es precisamente migrar a las herramientas digitales. Como yo empiezo a vender, así sea de lo más mínimo, no tienen que tener inteligencia artificial, no tienen que hacer uso de tecnologías emergentes como el blockchain. Eso en muchos casos, lo digo digamos por experiencia, en muchos casos lo utilizan como pitch de ventas, pero no necesariamente la empresa tiene realmente todo eso que dice que tiene. Con herramientas muy convencionales, con tener una página web a través de la cual vendan su producto o su servicio y lo hagan de manera diferenciada, o sea, que tengan unos valores agregados bien interesantes. En ese sentido, podrían perfectamente vender y crear una nueva línea de negocio que les permita, de alguna forma, no tener que adoptar las medidas de tercera instancia en materia laboral, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, también es muy importante ver y replantearse un poco si efectivamente tengo que hacer cambios o tengo que hacer un par en el camino, a ver cuáles son o sea, los contratos que tengo con terceros, que son fundamentales y que son indispensables para mi operación, porque hay muchos que no son sustanciales dentro de la operación. Yo creo que ahí esos son los que deberían pensar en de pronto recortar, primero que recortar a la planta, ¿sí? O sea, no sé, pues, o sea, no quiero poner un caso puntual porque entiendo que los empresarios, mejor dicho, que hay empresas en diferentes segmentos. Pero sí, o sea, revisen y analicen de acuerdo a ese catálogo de contratos que tienen de materia comercial, cuáles pueden, de cuáles pueden prescindir sin generar la mayor cantidad de riesgos antes que salir de sus empleados. Y piensen en cómo pueden diversificar sus actividades. Lógicamente siempre tienen que estar blindados desde lo legal, por supuesto, esta crisis nos dejó claro que la economía es sensible, al igual que los seres humanos, entonces tenemos que tener una cultura de prevención. Yo creo que la cultura de prevención es indispensable, no solamente prevención en lo financiero, no solamente prevención en lo corporativo, sino también prevención en lo legal, ¿sí? Porque el abogado solamente lo contratan cuando les estalla el problema, pero no para prevenir todo este tipo de contingencias que uno con ojo legal puede de alguna forma ver cuáles son las medidas y cuáles son las soluciones que estas contingencias tienen. O sea, en conclusión, un poco también lo que tú dices es tratar de revisar todo antes de tocar, digamos, los empleados y la nómina. O sea, hay muchos gastos Exactamente, y muchas cosas que pues se pueden parar, incluso presupuestos que pues se están gastando en otra cosa para no tener que prescindir, digamos, de los empleados, que sea lo último que se toque exactamente, de negocio. exactamente, exacto. Yo soy de la base que la moral corporativa la crean el capital humano de la Claro, empresa, y al final yo independientemente que la empresa sea supremamente tecnológica. Claro, y al final yo creo que también eso es también un tema de dentro de la empresa, pues los que también ayudan a que se reinvente el negocio son los mismos empleados. Si tú les cortas la motivación, seguramente va a ser bien complicado que la gasolina esté en el mismo nivel. Tenemos otra pregunta por acá, que es, hola Andrés, muchas gracias por este espacio. Desde los decretos de la emergencia, ¿hay cómo blindar contratos de arrendamiento para solicitar una prórroga en el pago o en caso extremo cancelación? Bueno, ahí hay un tema supremamente importante y eso es algo que hay que tener en cuenta y es que no siempre podemos dar por terminado los contratos de arrendamiento. O sea, en conclusión, las medidas específicas del decreto son suspender acciones de desalojo tanto en lo comercial como en lo civil. O sea, estamos hablando es decir, de los dos enfoques. Se suspenden las acciones judiciales o administrativas tendientes a obtener la restitución del inmueble, de los inmuebles arrendados.
En segundo lugar, aplazar los reajustes del canon, ¿sí? O sea, los reajustes de acuerdo al IPC o como lo tengan en el contrato. En tercer lugar, el pago del incremento no pagado. Entonces, vencido el periodo de vigencia, el arrendatario debe pagar el canon con el incremento y pagar el incremento dejado de pagar en el periodo de vigencia. En cuarto lugar, no aplicación de penalidades o sanciones. Las partes pueden llegar a nuevos acuerdos sobre la ejecución de los contratos de arrendamiento, no pudiendo incluir en los mismos penalidades, ni moras, ni indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en quinto lugar, si no hay acuerdos especiales, se deberá seguir ejecutando pues, de acuerdo a lo que las partes hayan establecido, básicamente. Eso es, en términos prácticos, te acabo de hacer un resumen de cuáles son las medidas específicas que se tomó respecto del decreto concerniente a los arrendamientos. Buenísimo. Bueno, Andrés, creo que igual se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte de nuevo por haber estado en este espacio con nosotros, con Panal. Creo que este es un tema que de verdad yo no sé por qué siempre se deja como para lo último y creo que Sí. es muy importante, o sea, en todos los aspectos, digamos que contar con esta parte legal, pues también le da como tanto respaldo y seguridad a las empresas como a los empleados. Entonces creo y en este momento de crisis creo que es fundamental. Entonces, muy chévere que hayamos podido tener este espacio para que pudieras contarnos todo esto. Vuelvo y les digo, esta charla queda guardada, queda en nuestro canal de YouTube, queda en este mismo Facebook para que la vean si no pudieron conectarse por alguna u otra razón. Igual tuvimos una audiencia grande, entonces, pues nada, espero que les haya servido, digamos, como todo esto. Andrés, gracias otra vez. Y pues nada, esperamos poder contar contigo en otros espacios parecidos porque la verdad lo que tú tienes para aportarnos es bien valioso. Claro que sí, Carolina, cuenta con eso. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, y un saludo a todos los emprendedores y empresarios que están pasando por este momento de crisis. Muchas gracias a ti, chao a todos y nos vemos no, nos vemos este viernes en los 30 minutos de finanzas con nuestro experto financiero y el otro martes también nos vemos con otro invitado súper especial. Chao. Chao.